Me parece perfecto. Bien, pues nada, buenas tardes. Me dirijo a ustedes en mi calidad de coordinador de la red de sociedades económicas de amigos del país, de España. Y vamos a iniciar pues una nueva conferencia de la tribuna Carlos III. Ante todo, agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y a su presidente, don José Gómez Soliño, pues que hayan organizado esta tercera conferencia, esta sexta conferencia de la tribuna Carlos III. Bien, la verdad es que de unos años a esta parte, quizás la novedad de sociedades más que bicentenarias, como somos las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, estamos en un proceso de coordinación que está dando sus frutos. Por ejemplo, los congresos que celebramos recientemente en octubre de 2021 en Las Palmas de Gran Canaria, o en 2018 en Jaén, o en algunas reuniones anteriores en Badajoz, en Zaragoza, en Valencia, etcétera. Como el Premio Carlos III, que estamos tratando de impulsar, que también será un proyecto que nos unifique a todas las económicas, y este ciclo de conferencias que hemos llamado Tribuna Carlos III, por la cual, de forma periódica, cada mes o mes y medio, una de nuestras sociedades pues organiza una conferencia que se retransmite simultáneamente pues para todos los socios y juntas directivas y juntas de oficiales de todas las económicas. Empezamos en mayo de 2021, en aquella ocasión fue en Jaén, y hablamos de educación y economía en el siglo XVIII, la Sociedad Económica de Amigos del País. Continuamos en Santiago de Compostela, el 23 de junio del 21. En aquella ocasión la conferencia fue sobre el Santiago de Compostela y sus caminos. En octubre de 2021 fue en Las Palmas de Gran Canaria, el día 4, sobre la transición democrática y social en España, lectura y maestros. Continuamos con Badajoz, el 25 de octubre de 2021, la Sociedad Económica Extremeña y el Trienio Liberal. Una más fue en noviembre del 21, fue en este caso la Sociedad de Cartagena. Tema de la conferencia fue Cartagena, cuna del reformismo borbónico, y hoy, pues hoy día 23 de febrero de 2022, pues nos hemos dirigido hasta Tenerife y vamos a asistir a una conferencia de don Luis Marcial García Rebollo, capitán de navío, sobre Antonio de Ulloa y la Ilustración española. Continuaremos los próximos meses y de cualquier manera, además de que lo importante es el conferenciante y la conferencia con la que hoy nos va a ilustrar, pues quería resaltar pues este espíritu de cooperación y de colaboración entre las sociedades económicas. Y por mi parte nada más, agradecer a don José Gómez que me haya dado la oportunidad de abrir esta nueva tribuna Carlos III y sin más le paso la palabra. Gracias, Antonio. Buenas tardes, amigas y amigos. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife saluda cordialmente desde su sede en La Laguna a quienes se disponen a seguir este acto telemáticamente. Damos asimismo nuestra más cordial bienvenida al público presente en nuestro salón de actos, que incluye, además de la vicedirectora y otros miembros de nuestra sociedad, a nuestro director de honor, don Andrés de Sousa, y al comandante naval de Tenerife. Sean todos bienvenidos. La actividad de esta tarde se enmarca en la serie de conferencias, como ya ha dicho nuestro coordinador, que conforman la tribuna Carlos III de la Red Española de Sociedades Económicas de Amigos del País. El tema de hoy se centra en la figura del ilustre marino don Antonio de Ulloa y en su relación con la Ilustración española. Para los especialistas en la Ilustración, así como para los miembros de la Marina Española, don Antonio de Ulloa no es un desconocido. Y tampoco lo es para nuestros amigos de la Económica de Sevilla, ya que, como nos han recordado recientemente, el almirante Antonio de Ulloa era sevillano de origen, y en Sevilla tiene hoy una calle dedicada a su memoria
además de una placa en la casa donde nació, placa que recuerda a quien quiera saber que este sevillano universal fue un insigne científico de la Ilustración, descubridor del platino. Pero es probable que para quienes no somos sevillanos, ni marinos, ni especialistas en la Ilustración española, el nombre del almirante Antonio de Ulloa no nos resulte tan familiar. Por eso agradecemos de antemano a nuestro conferenciante de esta tarde, don Luis Marcial García Rebollo, su generosa disponibilidad para ilustrarnos sobre la relevancia de esta insigne figura de la Ilustración española. Don Luis García Rebollo es capitán de navío del Cuerpo General de la Armada en la Reserva. Su trayectoria vital ha estado siempre muy ligada a Tenerife. Estudió el bachillerato en un reconocido centro de enseñanza de la capital tinerfeña, el Colegio de San Ildefonso, regentado por los hermanos de La Salle. Y en 1978 ingresó, por oposición, en la antigua Escala Superior del Cuerpo General de la Armada, donde, tras 5 años de carrera, obtuvo el empleo de alférez de navío. En la actualidad es capitán de navío en la Reserva, como ya he señalado, después de 40 años de servicio activo en los que ha desarrollado su actividad profesional en territorio nacional y también en el extranjero, en los cuarteles generales de la Alianza del Ejército Mediterráneo y Atlántico Oriental, y a bordo de distintos buques como portaaviones, dragaminas, fragatas y destructores. También en aguas canarias y en los caladeros de pesca africanos prestó servicios a bordo de patrulleros y remolcadores de altura. A bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano y otras embarcaciones a vela de la Armada, ha navegado por el Mediterráneo, el Canal de la Mancha, el Mar del Norte, el Báltico, el Caribe, la costa americana desde Nueva York hasta el Estrecho de Magallanes, los canales patagónicos y la costa del Pacífico hasta Panamá. En tierra, cabe destacar sus destinos en el Estado Mayor del Mando de Canarias y como comandante naval de Santa Cruz de Tenerife. Ha realizado cursos complementarios a sus actividades profesionales de táctica, buceo, guerra electrónica, medidas contra minas, control de tráfico marítimo, seguridad en vuelo, etc. Es especialista en electrónica por la Armada y diploma profesional en arquitectura naval para buques menores por la West Lawn Institute of Marine Technology de Estados Unidos. Pero a su faceta profesional, don Luis Marcial García Rebollo une otra faceta por la cual está hoy entre nosotros. Y es que don Luis García Rebollo es también valorado en nuestra tierra como conferenciante, escritor y articulista sobre temas marítimos e históricos. Es premio periodístico de investigación histórica Antonio Rumeu de Armas, de la editorial Leoncio Rodríguez, una editora de un periódico de gran influencia aquí en Tenerife. Es autor de la novela también En la línea azul, premiada con la mención especial a la obra literaria en el CIF Market 2019 por sus posibilidades de adaptación al cine o televisión. También es autor del ensayo Imeldo Serís Granier y Blanco, Entre el mar y la corte, o del también trabajo de investigación La primera escala de la expedición Magallanes-Elcano, además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y prensa escrita. Don Luis García Rebollo es, asimismo, miembro de diversas asociaciones culturales y marítimas, como la Academia Canaria de Ciencias de la Navegación, la Tertulia Amigos del 25 de Julio, de la que ahora es presidente, o la Asociación Española de Militares Escritores. Nuestro conferenciante es, pues, una persona con amplia experiencia profesional, bien cualificado para hablar de temas marítimos y buen comunicador. Esperamos aprender mucho de él esta tarde. Don Luis, cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, director. Coordinador, comandante naval de Santa Cruz de Tenerife, presidente de la Academia Canaria de Ciencias de la Navegación, respetado público,
permítanme agradecer la oportunidad de traer esta noche a uno de los grandes protagonistas de la Ilustración española, como fue el marino y naturalista Antonio de Ulloa y de la Torre Giralt, precisamente ante las reales sociedades de amigos del país, claro ejemplo de aquella revolución científica y cultural que aún siguen activas como muestra de su vigencia. Ruego también que me permitan evocar un recuerdo de todas las que en su momento difundieron el conocimiento y nuestra ilustración desde Manila hasta Dublín o Los Ángeles. Antonio de Ulloa y de la Torre no solo fue uno de los más destacados ilustrados españoles por sus grandes capacidades y la oportunidad que tuvo de ejercerlas como científico, como gobernante o como marino, sino por su larga trayectoria vital que se extendió por la casi totalidad de ese movimiento en España. No obstante, para entender sus méritos y los méritos de nuestra ilustración, será preciso tener una idea del mundo que le tocó vivir a nuestro protagonista, un periodo que se ajusta de principio a fin al siglo XVIII, unos años cruciales para los españoles, tanto que en ellos podríamos encontrar importantes claves para entender nuestro presente y que trataremos de poner de manifiesto a la par que crecemos, maduramos y finalmente envejecemos con Ulloa, uno de los nombres propios, como decimos, de ese movimiento ideológico e intelectual que cambió el mundo, avanzando hacia nuevos campos científicos, sociales, políticos y económicos que romperían con las viejas ideas. No obstante, hay que sentar algunas bases de nuestra idiosincrasia hispana para percibir en este contexto nuestra grandeza y al mismo tiempo nuestra debilidad. Hay que entender previamente que, a diferencia de las colonias europeas de la época, las Indias españolas fueron consideradas por la corona como tierras directamente vinculadas a la monarquía hispánica y sus habitantes, como se desprende del testamento de Isabel la Católica, tuvieron la misma consideración que el resto de los españoles. Un hecho de extraordinaria importancia y rotundamente diferencial de nuestra colonización, que se basó en la igualdad e integración. Hay que entender también, antes de sumergirnos en el siglo de la Ilustración, que Carlos V estuvo a punto de devolver el Perú a los indios en la creencia de que la injerencia española en esas tierras no era legítima. Y lo habría hecho si Francisco de Vitoria, de la Escuela Salmantina, no le hubiera expuesto un convincente argumentario basado en el derecho natural de los indios, que fue el primer antecedente del actual derecho internacional humanitario. Una forma de hacer las cosas exclusiva de la hispanidad y que debemos tener presente siempre que naveguemos por los mares de la historia, para no perder el rumbo en los bancos de niebla de la leyenda negra, para no encallar en las ensoñaciones de algunos hispanistas extranjeros o naufragar definitivamente en el presentismo subjetivo de nuestro propio pasado. Así que, una vez compensadas nuestras agujas de marear, ya podemos hacernos a la mar en ese trascendental siglo de las luces. Antonio de Ulloa nació en Sevilla. Sevilla era el referente de la ciencia aplicada europea. La organización de la enseñanza náutica de la Casa de Contratación fue el modelo que habían seguido los demás países. Europa había aprendido a navegar en libros españoles, muchos de ellos sevillanos, que se publicaban en distintos idiomas y llevaban a bordo los más destacados navegantes extranjeros. Los llevaba Frobisher, buscando el paso del noroeste, o Drake, cruzando el mar de Oces. Como curiosidad, un ejemplar de la traducción neerlandesa de Breve Compendio de la Esfera y del Arte de Navegar de Martín Cortés permaneció enterrado entre los hielos árticos durante 200 años, junto con los restos del tercer viaje de Willem Barents. En esa Sevilla nació Antonio de Ulloa y de la Torre el día 12 de enero de 1716. Lo hizo 3 años después de la firma del primer Tratado de Utrecht, que reconocía a Felipe V como rey de España y de las Indias españolas, pero que le obligaba a renunciar al trono de Francia y a dolorosas amputaciones territoriales. Nació Ulloa un año antes de que el ministro de Marina, José Patiño, fundara en Cádiz la primera compañía de guardias marinas, considerados entonces como tropa de la Casa Real, con la que se pretendía dar una formación mixta, científico-práctica, a los futuros oficiales de la Armada, buscando un intermedio entre la formación británica de los midshipmen, eminentemente práctica, y la de los Gardes Marines franceses, excesivamente teórica. Era hijo de doña Josefa de la Torre Giralt y don Fernando de Ulloa y Sosa, economista y regidor perpetuo del Ayuntamiento de Sevilla, de familia noble e hidalga sevillana. Fue el segundo de 6 hermanos y 4 hermanas que fueron educados en el Colegio de Santo Tomás de los Padres Dominicos,
a los que se accedía por una estricta selección académica y pruebas de nobleza. Con tan solo 13 años se desplazó a Cádiz con la intención de entrar en la Real Compañía de Guardias Marinas, pero no pudo ser admitido porque no había vacante. Sin embargo, existía otro camino para llegar a oficial de guerra, que era embarcar como aventurero. Estos prestaban servicio sin cobrar paga alguna, sometidos a un régimen académico similar al alumno libre que ya existía entonces en las universidades españolas. Embarcaban sin graduación para adquirir experiencia y conocimientos y cuando se consideraban preparados se presentaban al examen. Ese fue el camino que tomó Ulloa, embarcando como aventurero en la escuadra de galeones que mandaba don Manuel López Pintado, navegando a Cartagena de Indias y Portobelo. En noviembre de 1733, España y Francia firman el primer pacto de familia contra Austria y ese mismo mes Ulloa asienta plaza de guardiamarina al superar el examen con sobresaliente. Y aunque no era necesario, ingresa por voluntad propia en el Colegio de Guardias Marinas para obtener más conocimientos. Más tarde embarca en el navío Santa Teresa, destinado a Nápoles, en apoyo del infante don Carlos. Allí recibe su bautismo de fuego entrando en combate con una escuadra austriaca del que sale victorioso. La nueva dinastía reinante en España, con Felipe V, creó el marco político adecuado para la revisión crítica, la modernización de la sociedad, del pensamiento y de la economía, y también se plantearon nuevos retos científicos. Por aquellos tiempos, casi todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. Había llovido mucho desde que Eratóstenes, de que Pitágoras y Aristóteles lo dedujeran, desde que Eratóstenes calculara su circunferencia con sorprendente exactitud y desde que Ptolomeo cometiera un importante error al medirla, con el que Colón se hizo a la mar en busca del Cipango, ignorando la infinita cantidad de agua que había en medio. Afortunadamente, tropezó con América. Pero lo que no tenían muy claro en los años del guardiamarina Ulloa era la forma de la Tierra. Unos pensaban que era una esfera perfecta, otros, como algunos eminentes astrónomos franceses, argumentaban que tenía forma de melón, alargada por los polos y contraída por el ecuador. Y otros, como el conocido físico y matemático inglés Newton, sostenían que más que melón era sandía. De manera que la discusión sobre la forma de la Tierra saltó pronto del campo científico a terrenos ideológicos de corte nacionalista. La solución al dilema pasaba por medir las longitudes de dos arcos de meridiano terrestre de 1 grado, uno localizado cerca del Ecuador y otro cerca del Polo Norte, y comparar los resultados. Si la longitud medida sobre el Ecuador era mayor, la Tierra era achatada por los polos y al contrario. La Academia Francesa de Ciencias organizó una expedición al Círculo Polar Ártico y otra al Ecuador, que pasaba por los territorios aún no explorados de África e Indonesia y también por Perú. Para acudir a ese territorio debía contar con el consentimiento de Felipe V y también con la participación de científicos españoles que el Consejo de Indias recomendaba que fueran uno o dos sujetos inteligentes en las matemáticas y astronomía de la Escuela de Guardias Marinas. De esta forma se eligió a Jorge Juan Santacilia y a Ulloa, de 21 y 18 años de edad, respectivamente, extremadamente jóvenes, pero con una sólida formación teórica. Ambos fueron ascendidos a tenientes de navío para equipararlos a los franceses. Los españoles, además de las observaciones topográficas y astronómicas, debían realizar un profundo estudio que incluyera el estado político, militar y naval, de plazas y arsenales, la conducta de los jefes y demás empleados públicos, de la administración de justicia, costumbres de los habitantes, en particular de los indígenas. Debían realizar estudios botánicos, planimétricos, perfeccionar la geografía y la navegación, etc. En realidad, a la corona hispana, más que saber si la Tierra tenía forma de melón o de sandía, lo que le interesaba era saber de la naturaleza y justicia en el gobierno de sus territorios ultramarinos y del trato recibido por sus súbditos. El mismo von Humboldt manifestó que la corona española era la que más había invertido en el estudio de la naturaleza americana en todos sus campos. Numerosos científicos la estudiaron de uno a otro confín, como Martín Sesé, José Mociño, José Celestino Mutis, Alejandro Malaspina, Félix de Azara, Hipólito Ruiz, José Pavón, Vicente Cervantes y tantos otros, además de Jorge Juan y Ulloa, incluyendo expediciones como la de la viruela de Francisco Javier Balmis, con el objetivo de vacunar a toda la población indígena del imperio con un espíritu humanitario absolutamente novedoso.
Y, sin embargo, los exhaustivos informes de nuestros ilustrados, que entre otras cosas recogían los abusos a la población indígena y la corrupción de los funcionarios, también se usaron para crear la leyenda negra contra España, y Ulloa no se libró de ser víctima de esta manipulación, como veremos más adelante. La expedición que viajaría a Perú estaba compuesta, además de por los españoles, por 9 científicos franceses, entre ellos Luis Godin, matemático, Pierre Bouguer, astrónomo, geógrafo e hidrógrafo, Charles-Marie de la Condamine, matemático y geógrafo, además de 6 esclavos negros y 7 criados. Los franceses salieron el 16 de mayo de 1735 de La Rochelle a bordo del Portefeux de 44 cañones y llegaron a Cartagena de Indias el 15 de noviembre, mientras que los españoles salieron el 28 de mayo de Cádiz, Jorge Juan a bordo del navío Conquistador de 64 cañones al mando de Francisco Liaño, que también llevaba a bordo al marqués de Villagarcía, nuevo virrey del Perú, y Ulloa a bordo de la fragata Incendio de 50 cañones al mando de Agustín Iturriaga. Ambos buques recalaron en Santa Cruz de Tenerife del 1 al 7 de junio para llegar a Cartagena de Indias el 26 del mismo mes de aquel año de 1735. Mientras esperaban a los franceses, Jorge Juan y Ulloa se dedicaron a levantar planos de Cartagena con instrumentos prestados. Y una vez reunida toda la expedición, salieron hacia Portobelo, después a Panamá, en el Pacífico, para zarpar hacia Guayaquil, en el mercante San Cristóbal, donde desembarcaron dirigiéndose a Quito en las inmediaciones del Ecuador geográfico. Para medir la mencionada longitud y compararla con la de otro grado de meridiano que los científicos Maupertius, Celsius, Clairaut y Lemonnier medían en Laponia, en el Círculo Polar Ártico. Para hacer el levantamiento topográfico se trazó una línea de base en las proximidades de Quito de algo más de 12 kilómetros de longitud, abriendo una zanja de medio metro de ancho sobre la que medir el primer lado del primer triángulo, al que siguieron 31 triángulos más hasta completar una distancia de 350 kilómetros, y a esta fase topográfica siguió una fase astronómica para medir el arco de meridiano de 1 grado que se prolongó hasta mayo de 1744. No obstante, desde 1738, España libraba con Inglaterra la guerra de la oreja de Jenkins. Al virrey del Perú le llegaron noticias de espías españoles de que una flota británica al mando de George Anson se dirigía al Cabo de Hornos, mientras otra al mando del almirante Vernon se dirigía a Cartagena de Indias con la intención de hacerse con el Istmo de Panamá, uno por el Atlántico y otro por el Pacífico. Así que reclamó a Jorge Juan y Ulloa, que tuvieron que dejar sus trabajos astronómicos para tomar parte en la defensa de Lima. Después de alistar las galeotas de Guayaquil, armaron y mandaron 2 fragatas de 30 cañones, Jorge Juan la Belén y Ulloa la Rosa, que se unieron a la escuadra del Mar del Sur al mando de José Pizarro, a bordo de la fragata Esperanza, que venía persiguiendo a Anson desde el Atlántico y que, al igual que él, había perdido barcos y cientos de tripulantes en el Paso de Hornos, cruzándose ambas escuadras en la tempestad sin verse. La casualidad también impidió que se avistaran en el Pacífico y Ulloa perdió la oportunidad de obtener una victoria fácil por lo muy debilitadas que llegaron las dotaciones británicas del Cabo de Hornos, pero aprovechó la ocasión para cartografiar Concepción, Valparaíso, la isla de Juan Fernández, Chiloé y Valdivia. Anson saqueó el pequeño puerto de Paita y atacó nuestro tráfico mercante, pero no se atrevió con el Callao, ni con Lima, ni con Panamá, y Vernon fue derrotado por Blas de Lezo en Cartagena de Indias, como saben ustedes, y especialmente el marqués de Obico, que está aquí presente, descendiente directo de don Blas de Lezo. Cuando pasó la amenaza británica, Jorge Juan y Ulloa se incorporaron a sus trabajos en el meridiano, unos trabajos que se habían desarrollado en unas condiciones muy duras, soportando no solo el mal de altura, sino intensos aguaceros y tempestades, animales e insectos de todas clases, frío, hambre y las dificultades consecuentes del transporte de los instrumentos, que sufrían vibraciones, dilataciones, contracciones y desajustes, además del complicado transporte de la hora, del tiempo, en relojes de péndulo para el cálculo de las longitudes. Los expedicionarios eran vistos con recelo por los habitantes
de aquellos lugares, la Inquisición los acusó de judíos, el cirujano fue asesinado por un asunto de faldas, el botánico se volvió loco, fueron apedreados y perseguidos por el populacho en varias ocasiones y en una de ellas salvados por la campana en sagrado. Otros murieron por fiebres o despeñados o se llevaron mal entre ellos. Ulloa fue encarcelado por exigir al presidente de la Audiencia de Quito el pago del transporte de los instrumentos desde Guayaquil, pero Jorge Juan y Ulloa siempre se complementaron y, además de sus trabajos en el Meridiano, prestaron atención a otras materias en función de las órdenes recibidas para realizar un estudio general de la situación del virreinato. Al final, cuando quedó demostrado que la Tierra era achatada por los polos, fueron regresando a Europa uno tras otro, menos Godín, que se quedó de profesor de matemática de la Universidad de Lima, como saben, la primera de América. Jorge Juan se presentó en París con sus conclusiones, donde fue admitido como miembro de la Academia Francesa a propuesta de Le Condamine. Sin embargo, aún continuaba la guerra de la oreja de Jenkins entre España e Inglaterra y habíamos firmado el segundo pacto de familia con Francia en 1743. Ulloa regresaba a Europa en la fragata de Librance, que salió de Lima el 22 de octubre de 1744, navegando en conserva con otras dos, pero durante el tránsito del Atlántico tropezaron con dos navíos británicos que, después de un duro combate, pues dos fragatas fueron apresadas y la de Ulloa consiguió zafarse. Lamentablemente, su comandante quiso reparar averías haciendo rumbo a Luisburgo, en la isla real de Terranova. No sabía que en ese puerto acababan de llegar y ocuparlo los británicos. Ulloa fue hecho prisionero y confiscada toda su documentación científica. La comprometida la había tirado previamente al mar. Cuando llegó al Reino Unido fue liberado por el conde de Sandwich, ordenando que le devolvieran todos sus documentos, argumentando que la guerra no debía entorpecer el progreso de la ciencia. En desagravio, Ulloa fue obsequiado por todos los sabios de Londres y le nombraron miembro de la Royal Society. Cuando los dos tenientes de navío y académicos llegaron a la península después de 11 años, habían muerto Felipe V y Patiño, nadie les esperaba ni se acordaban de ellos. Tanto en el despacho de Marina como en la Secretaría de Estado fueron recibidos con indiferencia y frialdad. Afortunadamente se encontraron con José Patiño, el almirante de la escuadra del Mar del Sur, que enseguida los recomendó al marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda, Guerra, Marina e Indias, quien al conocer sus méritos los ascendió a capitán de fragata. Fernando VI, pues maravillado cuando les explicaron todos los trabajos de ambos, les encargó más trabajo, que juntos retomaran la escritura de lo que se había perdido en la mar, la reconstrucción de los apuntes perdidos por Ulloa, en particular, que fueron publicados por orden del rey con el título Relación histórica del viaje a la América Meridional. Un documento que no distingue a las Indias españolas del resto de los territorios de la monarquía, ni a los indios del resto de los españoles, que prevalecen, como decíamos, los conceptos de igualdad e integración del humanismo cristiano propios del carácter español. En el párrafo 1026 de esta obra, Ulloa describe la platina como un mineral que acompaña al oro, que no es fácil de romper, ni desmenuzar, ni calcinar, sino con mucho trabajo, una descripción que permitió a Antonio de Ulloa pasar a la historia de la ciencia como el primer descubridor o como el descubridor del platino, aunque algunos, como el sueco Schäfer de la Academia Sueca, en su obra Memorias, quiso hacerse con el descubrimiento denominando repetidamente al nuevo metal como oro blanco. Afortunadamente, la historia ha hecho justicia y el nombre del platino ha prevalecido y unido al de Ulloa. A pesar de los intentos del sueco, España fue el primer país en descubrir la compleja metalurgia de este metal, de fundirlo, hacerlo maneable y trabajarlo elaborando magníficos objetos de orfebrería. En la misma relación histórica del viaje a la América Meridional, Ulloa también ejerce de naturalista en sus descripciones sobre las distintas especies arbóreas, como el palo sano o el palo santo, los ébanos, la utilidad de las maderas de cedros y caobos para fabricar canoas y champanes, de las resinas, conocidas como aceite de María o bálsamo de Tolú, de los frutos comestibles, como los tamarindos, nísperos, zayotes, papayos, guayabos, manzanillos y un largo etcétera. Describe multitud de plantas menores útiles para usos medicinales, industriales y comerciales. Estudia cientos de animales e insectos y una enorme variedad de especies aptas para la alimentación, además de descubrir la quinina y la cochinilla.
En 1752 presentó un proyecto de estudio y gabinete de historia natural que fue el antecedente de nuestros actuales museos de ciencias naturales, arqueológico y Museo de América. Estos trabajos le valieron a Ulloa y a Jorge Juan el ascenso a capitán de navío. Sin embargo, hubo otro informe que redactaron Jorge Juan y Ulloa en 1747, que es este que ven en la diapositiva. Se trataba de un informe confidencial para el rey, ecuánime y desinteresado, en la que los marinos pintan la actualidad de los territorios en su más cruda realidad, cuyo primer borrador titularon de la siguiente forma, que sin duda les dará una idea de su contenido. Noticias secretas de América, gobierno y régimen particular de los pueblos indios, cruel opresión y extorsiones de sus corregidores y curas, abusos escandalosos introducidos y entre los habitantes por los misioneros, causas de su origen y motivos de su continuación por espacio de 3 siglos. Como se pueden imaginar, este documento podría ser oro en paño en manos británicas, y así fue. Para David Barry, el editor que se hizo con él, y lo publicó en 1826, estimulando de nuevo, recuperando la olvidada leyenda negra contra España, dibujada en el siglo XVI por el protestante Teodor de Bry, más inspirada en los odios y las atrocidades de las guerras de religión europea que en la obra de Fray Bartolomé de las Casas, y que fue magníficamente rentabilizada por los independentistas hispanoamericanos en el siglo XIX. Pero volviendo al siglo XVIII, cuando Jorge Juan y Ulloa regresan a la península, los ejes de la política de Fernando VI se mueven entre la neutralidad en el terreno internacional y en un gran proyecto de reformas en el terreno fiscal, agrícola, industrial y educativo. España no tenía necesidad de entrar en ningún conflicto bélico, necesitaba la paz para desarrollar su enorme imperio bajo esos criterios de igualdad e integración. Para garantizar la independencia y seguridad de España, el marqués de la Ensenada entiende que es preciso potenciar la armada, creía que Inglaterra se convertiría en el gran enemigo de España en la mar y se inclinaba por una neutralidad entre las 3 grandes potencias, con una relativa amistad con Francia, y así tener las manos libres para proteger la América hispana y Filipinas de los barcos británicos. Conviene tener en cuenta que la población británica y la peninsular española eran de unos 10 millones de personas, mientras que Francia estaba habitada por 26 millones de almas. Ensenada no dudó en servirse del espionaje industrial para garantizar la seguridad y desarrollo del imperio. Con ese fin envió a Inglaterra a Jorge Juan para documentarse sobre la construcción naval británica y a Antonio de Ulloa a hacer lo propio en París, Países Bajos, Escandinavia y finalmente también a Londres, acompañado de los guardiamarinas Alfonso Pacheco y Salvador Medina, junto al alférez de infantería Fernando de Ulloa, su hermano, que debían instruirse en matemáticas, obras hidráulicas y otros asuntos relacionados con la marina, así como inspeccionar puertos, fortalezas, canales, arsenales, manufacturas, industrias textiles, minas y los procesos de fabricación de productos de interés para nuestro país, como vinos, aceites, cáñamos o la obtención del mercurio, todo ello bajo la tapadera de un viaje científico. Antes de salir para Francia, Ulloa aún realizó diversos estudios de la construcción del arsenal de Cartagena, de las industrias y economías del Levante español, del puerto y fundición de artillería de Barcelona, lugar donde se reunió con su equipo. Llevaba también la misión de evitar la impresión por la Academia de Ciencias de París de planos peligrosos para España y de obtener todos los de sus colonias y fortificaciones en América, así como la contratación de cartógrafos, químicos y naturalistas. Regresó a España de su periplo europeo en enero de 1752, trayendo una enorme cantidad de información y documentación científica. A su llegada le esperaba el encargo del marqués de la Ensenada, en principio secreto, para la construcción de los canales de navegación y riego de Castilla, que permitirían el transporte de los productos castellanos hacia el puerto de Santander, aprovechando sus conocimientos de los canales centroeuropeos, especialmente del canal francés de Languedoc. El proyecto inicial contemplaba 4 canales que unirían Segovia con Reynosa y las cuencas del Duero y el Ebro, con la intención de atravesar la cordillera cantábrica para llegar al mar
El canal norte uniría Reynosa con Calahorra de Rivas, en Palencia, el canal de Campos, desde Calahorra hasta Medina de Río Seco, del que se derivaría en Grijota el canal sur, pasando por Palencia hasta Valladolid, desembocando en el Pisuerga, y por último el canal Segovia-Valladolid. Pero en 1754 un complot acaba con el marqués de la Ensenada para provocar un acercamiento político a Inglaterra a resultas de las intrigas cortesanas de Ricardo Wall, embajador de España en Londres y más tarde secretario de Estado, pero sobre todo del embajador británico King en Madrid, quien llegó a decir: los grandes proyectos de Ensenada para el fomento de la Armada han sido suspendidos, no se construirán más barcos. Afortunadamente, los deseos británicos no prosperaron del todo, aunque se cernió la incertidumbre sobre algunos proyectos, como las obras de los canales de Castilla. A pesar de todo, especialmente de la Guerra de la Independencia, que supuso la destrucción parcial de los canales, en la actualidad existen 207 kilómetros de canales navegables y 47 esclusas. En el momento de la caída en desgracia de Ensenada, los trabajos de Antonio de Ulloa y otros ilustrados se habían rentabilizado principalmente con el Gabinete de Historia Natural, con la creación de numerosas instituciones académicas militares, la fundación del Real Observatorio Astronómico de Marina de Cádiz, del Real Colegio de Cirugía de la Armada, donde se unifican por primera vez las especialidades de medicina y cirugía, o la fundación del Jardín Botánico de Madrid. Sin embargo, como suponía el marqués de la Ensenada, se demostró que los británicos no eran de fiar. A pesar de la neutralidad española en la Guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia, los repetidos ataques británicos a nuestras posesiones le daban la razón. El ministro Ricardo Wall tiene que enmendar su error y tomar partido por Francia, con la que se firma el tercer pacto de familia en 1761. España entra en la guerra en el peor momento posible, cuando Francia está vencida en todos sus frentes y perdemos La Habana y Manila. En la Paz de París de 1763, que en la que se finaliza esta guerra, España entrega Florida y Pensacola para recuperar las citadas anteriormente, La Habana y Manila, y Francia entrega a España en compensación la Luisiana. Mientras tanto, Ulloa, por sus conocimientos en minería, se le había nombrado gobernador de Huancavelica y superintendente de sus minas de mercurio, por lo que en 1758 se veía realizando su segundo viaje por mares australes en demanda del Perú, a bordo del navío San Rafael. La estricta forma de actuar de Ulloa, ya ascendido a contraalmirante, la resumía él mismo como: no se postergue nada de un día para otro y que el pobre y el miserable sea tan atendido en sus demandas como el que hace la primera figura, porque cuando se miran con disparidad los derechos entre las partes, se levanta al punto el orgullo en los unos y crece el abatimiento en los otros. Con esas maneras entra en conflicto desde el primer día con el gremio de mineros, con la gran influencia del clero, la permisividad de las autoridades, la corrupción y la explotación irracional de la mina. No obstante, contra toda oposición, aborda nuevas soluciones y procedimientos para las extracciones de azogue, reacondiciona las estructuras y las instalaciones de las galerías y, a pesar de las críticas, aumenta la producción y disminuye la mortalidad. Del mismo modo, como gobernador de Huancavelica, su política urbanística se materializó en importantes obras civiles que, por su orientación social y por su avanzada tecnología, superaron ampliamente a la de sus antecesores. Pero la constante oposición y abusos por parte de los poderes locales le hace solicitar el relevo en el cargo, que es finalmente atendido en 1764. Entonces se desplaza a La Habana a la espera de un nuevo destino. Allí, en La Habana, elabora un informe sobre el funcionamiento de las comunicaciones postales entre España y Perú, a raíz de la creación de la empresa estatal de correos marítimos. En su obra Modo de facilitar los correos de España con el Reino del Perú, escrito en 1765, describe las dificultades de la distribución del correo en la América Meridional, proponiendo el establecimiento de una nueva línea postal entre La Coruña y Buenos Aires, que se crea en 1767. Como hemos visto, Francia había cedido a España la posesión de la Luisiana en 1763, sin que se hiciera efectiva. Ese inmenso territorio, con capital en Nueva Orleans, se extendía hasta Canadá y desde el cauce del Mississippi hasta las montañas rocosas. Integrarlo
con el mismo régimen que el resto de los territorios hispanos, tendría un coste económico y humano muy elevado. Aún así, acabó prevaleciendo su carácter estratégico y España se hizo cargo de la Luisiana el 4 de febrero de 1765. El ministro Grimaldi se inclinó por nombrar gobernador a Antonio de Ulloa, atendiendo a su inteligencia, celo y conducta, con la orden de no introducir el modelo español de gobierno, así como de respetar las leyes y organismos franceses. Ulloa llegó a Nueva Orleans a bordo del paquebote El Volante, armado con 20 cañones y 90 hombres de armas. En estas circunstancias no juzgó prudente tomar posesión del territorio, así que pidió al comandante de la guarnición francesa que siguiese en su puesto, compartiendo los acuerdos y responsabilidades y cediendo progresivamente el mando al gobernador español, que en enero de 1767 toma posesión del fuerte de la Baliza en la desembocadura del Mississippi, muy lejos de la capital Nueva Orleans. El hecho de no establecerse en la capital de la Luisiana ha sido muy criticado, pero obedece a una sencilla lógica naval. Cuando se desembarca en tierra extraña, se debe consolidar una sólida y segura cabeza de playa desde la que progresar hacia el interior, asegurar el socorro que nos llega por el mar y permitir la retirada si las cosas salen mal. Para Ulloa, su cabeza de playa en Luisiana, la que podía asegurar con los pocos soldados que tenía, era el fuerte de la Baliza, desde donde también podía controlar el delta del Mississippi y el importante comercio marítimo. Allí rubricó sus esponsales con la limeña Francisca Ramírez de Laredo. Allí esperó al batallón fixo de Luisiana, que tenía que guarnecer el territorio y que retrasaba su llegada día tras día, y también retrasaba día tras día el acto formal de la toma de posesión por España en la capital, Nueva Orleans. Tampoco recibía instrucciones claras de Madrid con la que regular el comercio marítimo, ni crédito suficiente para mejorar la maltrecha agricultura, la falta de efectivo y las medidas con las que Ulloa ponía fin a las pretensiones especulativas de comerciantes aumentaron el descontento con la dominación española, de manera que se puso en marcha una conjura avalada por 500 firmas, sobre todo comerciantes, que acusaban a Ulloa de usurpador por no haber tomado posesión efectiva del gobierno, de desamor por los habitantes franceses de la colonia y de protector de los esclavos negros. Les recuerdo el modelo español. El todavía francés Consejo de la Provincia le dio un plazo de 3 días para que abandonara el territorio, así que embarcó a su tropa y abandonó el fuerte de la Baliza, regresando a La Habana. Lo que quizás demostró acertada su precaución de hacerse fuerte en la costa y no quedarse aislado en el interior. La posible independencia de la Luisiana se debatió en la Corte española. A la vista del informe y experiencia de Ulloa, Carlos III decidió finalmente ejercer el dominio efectivo del territorio, siguiendo las leyes españolas, por lo que se designó al mariscal de campo Alejandro Reilly para que lo hiciera, que partió de Cádiz en abril de 1769, con una flota de 16 buques y casi 3.000 hombres, que se vio reforzada por 5 buques más en La Habana, llegando a Nueva Orleans en julio de ese mismo año. O'Reilly decidió hacer justicia con rapidez y, tras investigar los sucesos acaecidos, decretó pena de muerte para 6 de los sublevados y prisión y embargo de bienes para el resto. Ulloa, por su parte, asciende a jefe de escuadra, se traslada a la península y es designado por el rey para llevar el seminario de nobles, además de la redacción y publicación de distintos trabajos e investigaciones que ya empiezan a contar con las reales sociedades económicas de amigos del país para su difusión. Estas componen, como muy bien saben ustedes, el elemento fundamental de la Ilustración española para difundir nuestros conocimientos, nuevos conocimientos, y para que alcancen al mayor número posible de ciudadanos, muy diferente a otros, conceptualmente, a otros modelos más reservados que tenían otros países para hacer lo mismo. Y así Ulloa escribe y publica como naturalista en 1772 las Noticias Americanas y como marino en 1773 la Marina y Fuerzas Navales de la Europa y del África en varios tomos, precisamente el mismo año en que fallece su amigo y compañero Jorge Juan Santacilia, a quien escribe el epitafio y costea su lápida. En 1776 se le designa almirante de la flota de Nueva España. Perdón por las diapositivas que se saltan.
Como digo, en 1776 se le designa almirante de la flota de Nueva España, la última flota de Indias que admitirían las nuevas políticas de libre comercio. La elección de Ulloa fue vista con alguna reticencia por otros almirantes, ya que aunque era un científico de prestigio, ese puesto solía estar reservado a marinos de gran relieve y experiencia marítima, capaces de eludir los ataques enemigos, de mantener agrupada una flota muy heterogénea, protegerla con los buques de guerra y afrontar las distintas condiciones meteorológicas que encontrarían en el viaje de ida a Veracruz y tornaviaje de vuelta a Cádiz. La flota estaría compuesta por 15 mercantes, todos modernos y bien construidos, pero de distintos tonelajes. Serían protegidos por 2 navíos de guerra de 60 cañones y 560 hombres cada uno, el Dragón, la nave almiranta, y el España, su buque insignia y nave capitana, construido precisamente según el modelo o el método de Jorge Juan. Antonio de Ulloa redactó un documento denominado Señales, órdenes e instrucciones para el gobierno de la presente flota, que publicó en Cádiz aquel mismo año, en el cual especificaba las distintas formaciones que debían adoptar los barcos en las distintas situaciones, con niebla, baja visibilidad, ataque enemigo, etcétera, y según los distintos vientos y rumbos, así como las señales de banderas que regulaban todas esas disposiciones, reflejadas también en otro documento impreso en Madrid denominado Plano de señales para el gobierno de la flota del mando del jefe de escuadra, don Antonio de Ulloa. Entre los asuntos más importantes, Ulloa debía hacer una estimación de la duración de la travesía para, en consecuencia, calcular el avituallamiento y la alimentación de los casi 5.000 tripulantes y la carga de mercancías, objeto principal del viaje, comprometida también con la velocidad de los barcos y con la seguridad del convoy. La flota sale finalmente de Cádiz el 8 de mayo de 1776 con tiempo favorable. Mientras Ulloa cruza el Atlántico, en Filadelfia, un grupo de representantes de los colonos británicos, entre los que se encuentran Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams, firman la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, en un documento que se ha hecho famoso por contemplar los derechos fundamentales de libertad e igualdad, emanados curiosamente del mismo derecho natural que dio origen a las leyes de Indias de la corona hispana 300 años antes, igualdad e integración, solo que con una importante diferencia, su ámbito de aplicación. Mientras que las leyes de India se aplicaban a toda la comunidad indígena e hispana, la Declaración de Independencia norteamericana, en la práctica, se aplicaría a la comunidad blanca, anglosajona y protestante. Mientras Ulloa cruza el Atlántico, en otro lugar del océano, cerca de las Islas Bermudas, otro convoy español lleva un valioso cargamento para apoyo de la independencia de las colonas británicas de América. 215 cañones de bronce, 209 cureñas, 27 morteros, 12.826 bombas, 51.138 balas, 300 quintales de pólvora, 30.000 fusiles con sus bayonetas, 4.000 tiendas, 30.000 vestuarios completos y el plomo necesario para elaborar las municiones. Un material que decidiría el resultado de la batalla de Saratoga un año más tarde. Finalmente, tras 79 días de viajes y 5 temporales, Ulloa llega a Veracruz el 25 de julio sin el menor quebranto, donde fondean y se amarran unos grandes argollotes de bronce que cuelgan de los muros de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Después de 2 meses largos que dura la descarga de las mercancías, debe atender a las reparaciones de los daños sufridos en los navíos, con la dificultad de que Veracruz carecía de un astillero de Estado que pudiera satisfacer las demandas de los navíos de alto porte. Por ese motivo viaja a Ciudad de México para tratar con el virrey y otros expertos la construcción de un astillero en Tlacotalpan, en el río Papaloapam, cerca de Veracruz. Además, organiza con sus oficiales el levantamiento de 14 mapas y planos generales y parciales de Veracruz y sus costas aledañas. El 16 de enero de 1778 comienza el regreso de la flota de Nueva España, primero desde Veracruz a La Habana, solo que en esta ocasión la carga principal eran 22 millones de pesos fuertes, que se embarcan en los 2 navíos de guerra, salen acompañados de solo 2 mercantes, San Cristóbal y Victoria, para no tener limitaciones en velocidad ni maniobra. Al mismo tiempo salen de La Habana los navíos de guerra San Lorenzo y Ángel de la Guarda y las fragatas también de guerra Santa Cecilia y Santa Bárbara, para darle escolta
hasta La Habana, donde entran todos el 13 de febrero. Ulloa tenía instrucciones de regresar a España cuanto antes por la entrada de Francia en la guerra angloamericana y además llegar a Santa Cruz de Tenerife, en lugar de a la península, con poderes para desembarcar y custodiar el tesoro en caso necesario. La razón era evitar el paso por el norte de las Islas Azores, a que obliga la ruta velera hacia el continente, un corredor muy peligroso donde podían estar esperando fuerzas enemigas, así que repartió la carga entre los 4 navíos y salió con ellos y las fragatas Santa Cecilia y Santa Bárbara el 1 de marzo. El 30 de mayo llega a Tenerife y finalmente a Cádiz el 29 de junio de 1778. Así concluye la peripecia de la última flota de Indias, felicísimamente sin haber experimentado avería ni quebranto, lo que le valdría el ascenso a teniente general de la Armada. Después de una decisión muy meditada, España también declara la guerra a Inglaterra tras ratificar en un tratado secreto el tercer pacto de familia firmado con Francia 20 años antes. Esta nueva guerra entre las 3 principales potencias se plantea en 2 escenarios distintos, uno en Europa, Gibraltar, Menorca, Inglaterra, y otro en América. Aunque el segundo escenario es completamente favorable para España, el primero, Europa, en el que participa Ulloa, solo lo es parcialmente. Se preparó una operación de invasión de Inglaterra por un ejército francés de 40.000 hombres al mando del conde de Orvilliers. La armada combinada franco-española, muy superior a la británica en el canal, debía recogerlos en Dunkerque, Brest y Le Havre y transportarlos y desembarcarlos después en Inglaterra. Para ello se estableció un punto de reunión para la flota combinada al nordeste de Galicia, junto a las Islas Isargas. La armada española la mandaba el legendario Luis de Córdoba, con 73 años, a bordo del no menos legendario Santísima Trinidad. Estaba compuesta por 4 escuadras que salieron de Cádiz el 21 de junio de 1779. Había una 5ª escuadra al mando de Juan de Lángara que se dirigió directamente a las Islas Azores con la misión de proteger a las naves españolas de las naves corsarias en aquella parte inevitable de la derrota velera hacia Europa que pasaba junto a las islas del Cuervo y Flores e interceptar cualquier buque enemigo. Ulloa mandaba la 4ª escuadra a bordo del Fénix, compuesta por 6 navíos y 2 fragatas, acompañó a Córdoba a las Isargas y desde allí fue destacado también a Azores para controlar la navegación a lo largo del paralelo de 40 grados con la misma misión que Lángara. Pero 2 fortísimos temporales desarbolaron numerosos barcos, especialmente el navío Gallardo, que Ulloa consiguió salvar, y la insignia de Lángara, que se perdió. No tuvieron oportunidad de proteger a los mercantes españoles que venían de América, ni encontraron escuadra inglesa a la que batir. Además, una de las fragatas de Ulloa se separa del grupo por no poder mantener la formación. Todas estas circunstancias y la aparición de numerosos casos de escorbuto hacen que abandone la zona 10 días antes de lo ordenado. Al llegar a España, las explicaciones de Ulloa no convencen ni al secretario de Marina ni al rey. Habían sido apresados más de 20 mercantes españoles de regreso de las Indias por corsarios enemigos. Se acusaba a Ulloa de haberse entretenido con la observación astronómica de un eclipse de sol, cuyas memorias publicó, en lugar de seguir las instrucciones para protección del tráfico mercante español, por lo que se le separó del servicio, confinándole en su domicilio en San Fernando. Le siguieron varios procesos por la Junta del Departamento de Cádiz y hasta 3 consejos de guerra. Su fama como marino y como científico quedó en entredicho hasta marzo de 1783, en que fue absuelto por Carlos III. No contento con su sentencia absolutoria, escribió una enérgica descripción de lo sucedido en la que incluyó todo el aparato documental que acarreó la campaña de Azores, que una vez redactado tituló Justa Vindicación. Para evitar que se perdiera o se olvidara en un archivo privado, lo cedió a la Biblioteca de San Acacio en Sevilla, en su Sevilla natal, donde era fraile su hermano Zenón, para que allí lo custodiaran. Y así ha sido, hasta pasar a los fondos de la Universidad de Sevilla, donde se encuentra en la actualidad. La operación de invasión de Inglaterra fue un fracaso, y no por la acción de los buques británicos, a quienes no se les vieron los penoles. La causa hay que buscarla en la dilación de la orden de desembarco por el mando francés, que retrasó el calendario, se adelantaron las tormentas otoñales, se produjo escasez de víveres y una epidemia que diezmó los buques, causando 15.000 muertos. Sin embargo, hasta ese momento, las escuadras de Luis de Córdoba habían limpiado el Canal de la Mancha de buques ingleses,
creando las mejores condiciones de invasión de Gran Bretaña desde los tiempos de Felipe II, Córdoba asestó además un golpe definitivo a Inglaterra al apresar un doble convoy compuesto por 52 mercantes armados con gran cantidad de pertrechos para las colonias británicas de ultramar, entre ellos 80.000 mosquetes, 3.000 barriles de pólvora y 1 millón de libras. Finalmente, el 3 de septiembre de 1783, el conde de Aranda firma la Paz de Versalles por orden del rey, en la que España queda como primera potencia mundial después de recuperar Menorca, las Floridas, las costas de Nicaragua, Honduras, Campeche y la soberanía de Providencia. Francia se queda con varias de las Antillas y plazas africanas y Gran Bretaña conserva Gibraltar, pero pierde sus colonias americanas, los Estados Unidos de América. Aunque el conde de Aranda tuvo una premonición que expuso al rey por escrito, participándole sus temores por el futuro del imperio y dándole además la solución, que era entronizar a infantes de España en los virreinatos americanos y darles una amplia autonomía para garantizar el modelo español en el futuro. Más o menos lo mismo que decían los informes de Malaspina, que no se leyeron hasta bien entrado el siglo XIX. Para comprender la importancia y dimensión de la intervención marítima de nuestro país en favor de la independencia norteamericana, desde que España declara la guerra a Inglaterra, la Armada desactiva el quizás principal recurso militar británico, la Royal Navy. 33 barcos españoles costó la independencia norteamericana, los que perdimos para ganar aquella guerra. De ellos, 12 eran navíos de línea con más de 5.000 tripulantes y 800 cañones, más 12 fragatas, 7 bergantines y otras tantas embarcaciones menores, con casi 4.000 tripulantes y más de 400 cañones, un total de 33 barcos, 9.000 tripulantes y 1.200 cañones. Por su importancia, es conveniente también mencionar la relación de nuestra actual bandera nacional con aquel conflicto bélico, y es que el protagonismo de nuestros barcos se veía empañado por el de los buques de las distintas ramas de los Borbones que reinaban en Francia, Nápoles, Toscana, Parma o Sicilia, ya que los pabellones, las banderas, eran muy parecidas. Por eso Carlos III, celoso de ese protagonismo, convocó un concurso para elegir una bandera que distinguiera perfectamente a sus barcos en la mar. De él salieron las banderas de nuestros buques de guerra y mercantes en 1785, que se extendió al año siguiente a las plazas fuertes de la costa y años más tarde al conjunto de nuestra nación. Volviendo a Ulloa, una vez absuelto, continúa con sus investigaciones y quehaceres como ministro de la Junta de Comercio y Moneda del Reino, miembro de la Real Sociedad de Londres, correspondiente de las Academias de Ciencias de París, Estocolmo y Berlín, del Instituto de Bolonia, de la Sociedad de Leipzig, de las Patrióticas de Vizcaya y Sevilla y de la Academia de Nobles Artes de Madrid, entre otros cargos de la propia Armada, en la que llega a ser director general. Publica más de 40 obras, incluida una dedicada a sus hijos, a los que da una esmerada educación. Sin embargo, el 14 de diciembre de 1788 tiene lugar un hecho que aún estamos lamentando: la entronización de Carlos IV. La monarquía hispana había sido la piedra angular que sostenía y daba estabilidad a la hispanidad, al modelo español, a la Ilustración española, al humanismo cristiano de la igualdad e integración. La incapacidad para el gobierno del nuevo monarca, que lo deja en manos de la reina y de Godoy, llega en el peor momento posible, en uno de los más delicados de la historia de Europa, con la revolución del país vecino que casi nos triplica en población. Se desbarata la administración y olvida la importancia del poder naval. El modelo español salta por los aires y perdemos el rumbo del futuro, que solo encontramos a medias después de dar muchos bandazos y dejar mucha sangre en la estela. Hoy sabemos que el modelo ilustrado español era el más justo y humanitario. Solo tenemos que echar un vistazo a la frontera entre la República Dominicana y Haití, entre los modelos español y francés, contrastar los 45 millones de mestizos hispanos que viven en Norteamérica contra los apenas 4 millones de indígenas norteamericanos en sus reservas, o recordar la expedición filantrópica de la vacuna de la viruela. Afortunadamente para Ulloa, el desastre no fue inmediato. Aún tuvo la suerte de ver el fruto de la electricidad y del magnetismo artificial. Perfeccionó la imprenta, el arte de grabar en cobre y en piedra, la relojería y cronometría naval, realizó el proyecto y comenzó las obras de los canales de navegación y riego de Castilla, dirigió los trabajos planimétricos en torno a Madrid e hizo escuela
para los que se levantarían en el resto de España, montó una fábrica de paños finos en Segovia, descubrió conchas marinas en la cordillera de los Andes, difundió la existencia del árbol de la canela y el del caucho, reguló el comercio de frutos entre España y los puertos de América, normalizó la fabricación de jarcias y lonas, hizo visible la circulación de la sangre en colas de peces, desarrolló la cirugía, eligió a jóvenes capacitados que viajaron a Suiza, París y Holanda para su mejor formación como cirujanos navales, describió el soroche, o mal de altura, descubrió la conservación de los alimentos por congelación, pero no hay que perder de vista que el objetivo principal del trabajo de Ulloa y sus colegas era el desarrollo de la Armada, la mejora de los buques de guerra y de las condiciones de vida a bordo. Al terminar la Guerra de Sucesión Española a principios del siglo XVIII, nuestros buques estaban obsoletos, pero a lo largo del siglo, durante 50 años, llegamos a superar a la Armada británica y al final de la centuria nuestra construcción naval también superaba a la francesa con los navíos de Ramiro Landa. Nuestros ilustrados habían aplicado los últimos avances científicos a la construcción de buques, había nacido la ingeniería naval en España como ciencia formal, de la mano de Jorge Juan, Ulloa, Castañeta, también con la ayuda de grandes ingenieros franceses como Gautier o Bouguer, con el que Jorge Juan y Ulloa coincidieron en Perú. A finales del siglo XVIII, el navío de línea era considerado la obra de ingeniería más compleja, el más alto exponente tecnológico e industrial del momento. Las carenas de nuestros navíos de línea alcanzaron coeficientes de bloque, que representan la capacidad de penetración en el agua, de entre el 0,5 y el 0,6, similares a los de un buque de guerra moderno. Nuestras fragatas de entonces tenían coeficientes aún más bajos, de un 0,45, con una gran maniobrabilidad y velocidad gracias a un calculado adelanto de la cuaderna maestra, eran resistentes y ligeros, rápidos y marineros, se construían en serie y su vida útil rondaba los 30 años. Ulloa, antes de morir, pudo ser testigo como director general de la Armada, de la botadura en Ferrol en 1795, del mejor navío de la época, el Montañés, un buque muy rápido, capaz de dar 14 nudos con vientos portantes y 10 nudos en ceñida, con un porte de 74 cañones y tripulado por más de 700 hombres. Su gran velocidad y maniobrabilidad permitiría que saliera indemne de numerosos combates, incluido Trafalgar. Una excelente muestra de nuestra capacidad industrial, de la capacidad de nuestros ilustrados y de nuestra ilustración, la más justa y humanitaria, la más igualitaria e integradora. Antonio de Ulloa falleció de muerte natural en la isla de León el 5 de julio de 1795, manteniendo el cargo de director general de la Real Armada. Fue enterrado en la iglesia parroquial castrense de San Francisco y ahora reposa en el Panteón de Marinos Ilustres junto a su compañero Jorge Juan. Afortunado Ulloa, que se fue de este mundo justo a tiempo, sabiendo que los mejores barcos se botaban en gradas españolas, satisfecho porque su larga vida de trabajo y estudio había contribuido a encumbrar a su país a lo más alto de la ciencia y de la industria, afortunado Ulloa, que navegará por toda la eternidad con Jorge Juan, sin tiempo y sin memoria, por los mares del que fue el mayor imperio marítimo de la historia de la humanidad, el nuestro. Pues esto es todo. Muy bien. Gracias. Yo así lo creo. Voy a repetir porque no, impresionante, Antonio de Ulloa. Bien, vamos a abrir ahora un periodo de comentarios y preguntas, pero lo primero voy a leer las que tengo aquí en el chat. En realidad no son preguntas, sino congratulaciones y felicitaciones por esta brillante iniciativa de las Reales Sociedades Económicas Españolas, de Amigos del País. Encuentran muy interesante esta intervención y preguntan si la conferencia estará disponible en nuestro canal. Sí, lo estará. Si entran en la página web de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, podrán ver esta conferencia allí entre los archivos que guardamos. No es difícil acceder. Alberto Ruiz de Oña da la enhorabuena al conferenciante y dice que Antonio de Ulloa ha sido una figura importantísima en la Ilustración española como científico, marino y estadista.
como aquí al final se mencionó a Jorge Juan, me gustaría abrir este turno preguntando quién de los dos realmente fue el más relevante, porque Jorge Juan suena más a unos oídos no marinos como los míos. Yo sí tenía conocimiento de Jorge Juan y de lo que más o menos representaba, pero no tanto de Antonio de Ulloa. Pero a la vista de lo que acabo de escuchar, Antonio de Ulloa vivió más tiempo y tuvo una experiencia y unas aportaciones más ricas que Jorge Juan. Exactamente. Lo único que ensombrece la figura de Antonio de Ulloa fue el consejo de guerra que le hicieron por el acontecimiento de las Azores. Es lo único que ensombrece la figura de Ulloa, pero su vida fue mucho más larga, 20 y tantos años más que Ulloa, y sus experiencias científicas y marítimas fueron extraordinarias. Jorge Juan fue un extraordinario espía e ingeniero también que trajo la construcción naval a España, hizo un compendio, digamos, que hizo una especie de unión de todas las disciplinas marítimas que había en ese momento de construcción naval y las trajo a España y ahí se llegaron a esos buques tan efectivos. Pero efectivamente siempre ha habido esa duda, ¿no?, de por qué Ulloa no figura, no se le conoce, y es simplemente por esa sombra del Consejo de Guerra de Azores, pero sus méritos son extraordinarios, ¿no? Ahí están. Pero si fue absuelto por el rey después de tantos intentos, es que no había base, ¿no?, para ello, ¿no? Sí. Bueno, es mi opinión personal, ¿eh? Yo no puedo... yo creo que es eso, ¿eh? Yo creo que es el único que se me ocurre, porque efectivamente su experiencia fue enorme, ¿no? Y conocemos hay estatuas de este señor, de Antonio de Ulloa, en algún sitio en España, aparte de esa placa en Sevilla. Sí, yo me imagino que el señor... En Cartagena, en Cádiz, no sé, ahí. Que don Antonio desde Sevilla quizás... Sevilla quizás él está en Jaén, ¿no? Sí, no, Antonio habla desde Jaén. Habla desde Jaén. Bueno, pues en Sevilla me imagino que sí que sabrán si hay alguna estatua allí, ¿no? O en América, que también estuvo... O en América también, a lo mejor en Huancavelica hay alguna figura suya. Yo lo desconozco, ¿no? Otra cosa que me sorprende es que el papel que jugó España en la Guerra de Independencia de Norteamérica. Y sin embargo, en los relatos americanos, la contribución española no figura. O, bueno, no me refiero a los especialistas, que naturalmente sabrán, pero me refiero que en el relato que se presenta a los norteamericanos de a pie, vamos a decirlo así, la colaboración europea, se menciona algo Francia, pero la española no... Claro, todo esto está dentro de la hipótesis, ¿no? Efectivamente, Francia se vende mucho mejor. Hace muy pocos años hemos tenido en Canarias la visita de la Hermione, que es una fragata francesa en la cual los franceses quieren reconstruir su historia con la independencia de América, en la cual llevaron el mensaje de independencia, en fin, y demás, y han construido una fragata a tamaño 1:1 de aquella que lo hizo en su momento, ¿no? Sin embargo, los españoles pues no ponemos en valor esa historia y si nosotros no la ponemos en valor, nos la roban. Hace poquito sí que se aceptó por fin el retrato de Gálvez en el Congreso norteamericano. Creo que hay una pintura allí que se consiguió después de mucho esfuerzo también, un poco de la reivindicación de la importancia y del protagonismo español en aquello. Por otra parte, España tampoco le interesaba, porque España estaba participando en una independencia de unos territorios ultramarinos. Tampoco le interesaba a España que se supiera que el Marqués del Socorro había participado con tal, o que la escuadra que iba por Bermudas llevaba ese apoyo tan grande en material y caudales, porque se podía volver en contra de España. De hecho, el conde de Aranda ya se imaginó que lo que le estaba pasando a Inglaterra nos podía pasar a nosotros, y además articuló un poco la solución. Entonces, se juntan varias cosas. Nuestra timidez a lo largo por hablar de nuestra historia, ponerla en valor, y luego también aquella circunstancia entonces que éramos vulnerables también a la independencia de nuestros territorios ultramarinos, entiendo yo. Bueno, quizá algunos de los presentes han estado o conocen esto. Sí. En el año 2017 yo estuve en el Capitolio y estuve debajo de la rotonda. Si cualquiera que lo haya visitado sabe que aquello está lleno de cuadros históricos, de figuras históricas, estatuas y demás. Y un guía muy entusiasmado nos estaba contando las hazañas de la guerra de Estados Unidos, de independencia y tal. Y en un momento dado yo le pregunté, oiga, ¿y dónde está aquí el cuadro de Bernardo de Gálvez?
se quedó así, parado, dice, ¿de quién? Le expliqué, y no sé si por quitarme, por responder y callarme, dijo, bueno, eso está en la zona del Senado, no está aquí, que es donde... Sí, en fin. sí. Bueno, bien, allí hay una persona que quiere intervenir. Bueno, salud. Yo quería hacer dos Acerque- preguntillas. ¿Los pasos de Ulloa de Emilio Pardo Bazán se refieren a estos personajes? Los Sí, pasos de Ulloa de Los Emilia pasos de Pardo Ulloa. Bazán se refieren a estos personajes. Y la segunda preguntilla, parece ser que la Armada Española contribuyó a la independencia de los Estados Unidos y le sirvió de paradigma, que después lo está ejecutando en todas partes. Por ejemplo, en la guerra de los Mambises actuaron los yanquis con el MAI, en Vietcong, en Pakistán, tú me dices, han tenido ese paradigma tal vez copiado de nuestra intervención. Bueno, los pasos de Ulloa tienen algo no, que ver con... los Pazos de Ulloa tienen que ver con Emilia Pardo Bazán, ¿no? O sea, no tiene que ver... No, pero yo los mambises tampoco los veo yo en esta guerra, no los veo yo contemporáneos con Ulloa, no... Ah, sí. A los norteamericanos que hicieron un... Bueno, yo no sé si es tan exacto, ¿no?, el modelo histórico. Yo creo que había que estudiarlo con más detalle. No me atrevo a decir que sea lo mismo. Yo no me atrevo. Bien, debo decir que uno de nuestros seguidores, quiero decir que han seguido esta conferencia telemáticamente, Alberto Ruiz de Oña dice, en Madrid tiene una escultura, Antonio de Ulloa, y en Ecuador un busto. Y Severino Gómez Rodríguez dice, en la fachada principal del Ministerio de Agricultura en Madrid hay una estatua, de Jorge Juan. Bueno, ese es... Sí, no, Jorge Juan sí que es más... Pero Antonio de Ulloa, por lo que nos dice Alberto Ruiz de Oña, tiene una escultura en Madrid y un busto en Ecuador. No. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? ¿Alguien más de quienes nos escuchan en la península quiere intervenir? Bien, pues creo que no, pero sí voy a leer los nombres de las personas que consideran muy interesante esta conferencia y felicitan, ¿no? Manuel Campos Gómez, muchas felicidades y siempre adelante, agradecido. Gabriel Pinto, muchas gracias, enhorabuena al conferenciante. Alberto Ruiz de Oña Gabriel Pinto también dice, hay una estatua gigante de Antonio de Ulloa en Madrid, bueno, pero casi nadie la conoce. En la fachada del edificio del Ministerio de Agricultura, proyectado como Ministerio de Fomento, Plaza de Atocha. Esto contrasta con lo que nos dice Severino Gómez, que dice que en el Ministerio de Agricultura hay una de Jorge Juan. Bueno, pero alguna estatua hay, ¿no? Sí. De este marino, ¿no? Sí, yo creo que la relevancia es la del personaje, no más que las estatuas, lo que efectivamente la poca difusión que se ha dado de él, ¿no? Sí. Bueno, tenemos más. Borli Guixeras dice, hemos disfrutado mucho con su conferencia, muchas gracias. Alberto Ruiz de Oña dice, exacto, en el Ministerio de Fomento. Y Gabriel Pinto, que nos dice que existe esa estatua gigante de Alberto de Ulloa en Madrid, dice también, soy profesor de química en la universidad y siempre que recibo a algún profesor de otro país se la enseño, por el orgullo que supone. Gracias a él tenemos el único elemento químico con nombre español, el platino, ¿no? Muy bien, amigos y amigas que nos han seguido, bien en directo o bien que puedan ver esta conferencia en diferido, y también amigos y amigas presentes en esta sala. Creo que en el día de hoy muchos salimos más ilustrados respecto a personajes importantes de nuestra historia que para nuestra vergüenza desconocemos. Que los desconozcan fuera de nuestras fronteras, bueno, puede ser más o menos natural, pero que nosotros desconozcamos, digamos, la relevancia de figuras históricas que nos enorgullecen como país, pues es un poco triste. Pero hoy, gracias a la aportación
de don Luis Marcial García Rebollo, salimos un poco más ilustrados respecto a la importante figura de Antonio de Ulloa. Paso la palabra, para que, invitándole a cerrar el acto, al coordinador de la Red Española de Sociedades Económicas, a don Antonio Martín Mesa, que ha seguido esta conferencia desde Jaén. Antonio, cuando quieras, por favor. Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, sobre todo felicitar al conferenciante, a don Luis García Rebollo, porque yo creo que ha sido, como bien decía el director de Tenerife, es un buen comunicador. Yo debo de reconocer que me he quedado sorprendido. No conocía, tenía referencia de Antonio de Ulloa, pero no de la personalidad, de la diversidad de sus intereses y de las aportaciones a la ciencia, a la marina y al mundo de su época. Pues nada más, felicitar también, como no, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, a su director, a don José Gómez, y bueno, pues sentirnos satisfechos de que en otra ocasión más pues hemos tenido un elemento de conexión entre todas las sociedades económicas. Seguiremos trabajando en ello y confiamos en que para finales de marzo aproximadamente tengamos ya la 7ª conferencia, no sé si quizás de Zaragoza, desde Sevilla o desde Madrid. Nada, buenas tardes, casi ya buenas noches desde la península y hasta la siguiente. Muy bien, buenas noches desde Tenerife. Buenas noches.